El término currículo tiene un carácter multidisciplinario. Cubre aspectos científicos, técnicos, humanísticos, sociales, históricos, que le dan una resignificación a la educación y principalmente pasa por 4 fases. Es la fase de la concepción, del diseño, de la implantación o implementación y de la evaluación. En Venezuela nuestros diseños curriculares lastimosamente no han sido nunca evaluados. Probablemente eso tiene implicaciones en la calidad de la educación en el país. Y estas 4 fases son de vital importancia, puesto que la mayoría de las personas, incluso educadores, han tenido la concepción un poco desdibujada de lo que es la teoría curricular, de que el currículo es los programas de estudio. Entonces, cuando se considera que los currículos o que el diseño curricular es, o que la definición de currículo parte de observar que la educación está programada a través de programas, de pensum, lo que llamamos generalmente pensum de estudio, entonces es una definición mutilada de lo que significa currículo. Porque si el currículo administra la educación de un país, esta tiene que, y si decimos en la primera parte de la definición que tiene un carácter multidimensional, tenemos que no podemos deslindarlo de esos asuntos históricos, no podemos deslindarlo de un marco de referencia contextual que tiene un abordaje cultural, cosmogónico, epistémico, que caracteriza una población en particular. De modo que la mirada del currículo desde esta definición le da entonces ese andamiaje de importancia y derriba entonces esa falsa definición de que el currículo son los programas de estudio. Si en nuestro país los diseños curriculares están diseñados desde los programas, bueno, tenemos entonces una mirada solo utilitarista. Tenemos entonces allí una mirada solamente de organización de contenido, de organización de experiencias de aprendizaje, de escogencia de objetivos y de diseño de evaluaciones y nada más. Y es importante rescatar que el diseño curricular debe considerar antropológicamente incluso las nociones de la realidad de todo ese contexto para poder sincerar los esfuerzos. Cuando hablo de sincerar los esfuerzos, estoy hablando de quiénes somos los venezolanos y con qué contamos y hacia dónde vamos como ciudadanía y hacia dónde vamos desde el mandato del Estado. Entonces son datos muy importantes, datos que realmente configurarían un diseño curricular bien complejo y sobre todo sincerarían, vuelvo y repito, soy muy incisiva en eso, sincerarían los esfuerzos educacionales y autenticaría la toma de decisión curricular. De modo que cuando hablamos del marco de referencia y las nociones de la realidad, estamos hablando de un marco antropológico muy amplio, sumamente amplio. No toca solamente sectores, no es solamente el sector educación, sino muchísimos sectores de la vida del país, salud, economía, porque la educación tiene implicaciones en todos esos sectores y todos esos sectores y la toma de decisión del Estado tiene implicaciones
en la educación. Entonces hay que ver el término currículo, y no solamente el término currículo, sino el fenómeno curricular en el país. Hay que considerarlo desde esas perspectivas políticas, incluso parte de las políticas de Estado. Entonces, bueno, así tenemos una definición de currículo mucho más amplia, que sale de esa visión utilitarista, de esa visión parcelada de los programas de estudio, y pasa entonces a entenderse como todo un fenómeno social. El día que tengamos un diseño curricular visto desde esas nociones de la realidad y esa sinceración de quiénes somos y a dónde vamos, ese día probablemente nosotros vamos a tener un diseño curricular que se parezca a nosotros, que se parezca al venezolano, que interprete al venezolano, y sobre todo que le ayude a avanzar, no solamente académicamente, sino ciudadanísticamente. Bien, las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son adecuaciones que el docente debe hacerle al diseño curricular para lograr facilitar, lograr incorporar contenidos que puedan ser alcanzables por personas con condiciones especiales. Las adaptaciones curriculares no son estáticas, las adaptaciones curriculares no están elaboradas, sería ilusorio pensar que existen adaptaciones curriculares ya preestablecidas, ya prediseñadas. Esto es un tema muy álgido, un tema muy agudo, una responsabilidad infinita, sobre todo por el reconocimiento que el docente tiene que tener de las personas con las que comparte ámbitos académicos. Incluso me atrevo a aseverar que el docente tiene que hacer adaptaciones curriculares incluso universales, no solamente para personas con condiciones especiales de aprendizaje. Creo que el diseño curricular se debe adaptar, se debe adecuar, se debe ajustar de forma universal para todas, absolutamente todas las personas, entendiendo que el criterio de universalidad es amplio y abarca todo tipo de personas con condiciones diversas. De modo que el asunto de las adaptaciones curriculares queda de manos, queda a discreción completa del docente, y cuando digo queda a discreción, le estoy dando una responsabilidad muy particular, un grado de responsabilidad muy álgido al docente, puesto que éste debe tener una preparación bien particular, una preparación profunda, consciente, racional, de cuáles son los objetivos escogidos, y sobre todo escoger los métodos, las estrategias, porque el asunto de las adaptaciones gira en torno a las estrategias que me ayuden a universalizar, que me ayuden a llegar a ese tipo de estudiantes con condiciones especiales o sin condiciones, pero que me ayuden estratégicamente a través de herramientas técnicas, herramientas convencionales, a lograr objetivos educacionales específicos. En el caso de las adaptaciones curriculares para las personas sordas, bueno, es un tema también bien delicado. Las adaptaciones curriculares para las personas sordas giran en torno a la adecuación y a la implementación de herramientas, de instrumentos, de personas con capacitadas ya en el tema de la lengua de señas. Y bueno, pasa por una revisión de la terminología existente para crear las nuevas y bueno, posibilitar que los contenidos puedan lograrse.
Hay que tener claro que las adaptaciones curriculares no solamente sirven para escoger las herramientas o las estrategias prudentes para poder llevar los conocimientos, sino que también el docente tiene que estar consciente que a lo mejor en algún momento va a tener que eliminar o sustraer algún tipo de contenido del diseño curricular que no esté al alcance de los estudiantes. Y para ello el docente tiene que con mucha sensibilidad, y cuando hablo de sensibilidad no estoy atada al apego afectivo, porque el docente que está enfrentado a la posibilidad de hacer una adaptación curricular tiene que tener una integración, un dominio bien integral de lo cognitivo y lo afectivo. Entonces, en ese caso me parece muy importante considerar que el docente, más allá de detectar o diagnosticar posibles limitaciones, tiene que también detectar fortalezas y potencialidades en sus estudiantes para poder de allí derivar una batería de instrumentos, de técnicas, de herramientas, de estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas que le permitan entonces llevar esos contenidos programáticos del currículo a las personas con diferentes condiciones especiales.